Para comprender el conflicto entre Elon Musk y el gobierno de los Estados Unidos, es necesario revisar su historia. Musk nació en Sudáfrica en 1971 y se nacionalizó estadounidense en 2002. Su ambición siempre ha sido colonizar Marte, para lo cual ha necesitado recursos, influencia y financiamiento, objetivos que logró en parte gracias a Tesla, su empresa de automóviles eléctricos que transformó el sector automotriz y se convirtió en símbolo del capitalismo verde. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando criticó en público las políticas del gobierno demócrata, especialmente durante la pandemia del COVID-19. Musk, desde su planta en Fremont, California, se opuso vehementemente a los confinamientos obligatorios, calificándolos como fascistas. Este fue solo el inicio de su confrontación. Elon Musk se transformó en una figura incómoda para el establishment político. En 2022 adquirió Twitter por $44.000 millones, prometiendo restaurar la libertad de expresión. Cumplió lo prometido, reactivó cuentas suspendidas, manifestó su desacuerdo con la censura. Y reveló a través de los Twitter Files cómo el FBI y otras agencias gubernamentales influyeron en la moderación de contenidos. Este hecho causó un gran revuelo. En medio de esta situación, surge Donald Trump. Aunque no siempre concuerdan, Musk y Trump comparten algunos puntos en común, como el enfrentamiento al sistema político tradicional. La relación entre Elon Musk y Donald Trump se erigió como un relato intrigante que refleja las complejidades del poder, la política y el empresariado en el siglo XXI. Cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en 2017, Elon Musk, conocido por su liderazgo en empresas tecnológicas innovadoras como SpaceX y Tesla, decidió formar parte de varios consejos asesores. Sin embargo, esta colaboración fue efímera y se terminó abruptamente cuando Musk renunció tras la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París. La decisión de Musk de desligarse del acuerdo marcado por el escepticismo climático de Trump fue vista como un gesto del empresario hacia la sostenibilidad y la innovación con miras al futuro. Aquel acto no solo buscaba preservar su imagen como un líder comprometido con el medio ambiente, sino que también parecía ser un intento de trazar una línea en la arena entre sus propios valores empresariales y el discurso más controversial del presidente en funciones. En ese punto, Elon Musk ya no era solo un empresario, se había convertido en una figura política, aunque sin partido. A pesar de que nunca ha ocupado un cargo público, su poder de influencia rivaliza con el de muchos presidentes. Controla redes de satélites como Starlink, esenciales en conflictos como el de Ucrania. Maneja plataformas de opinión global como X. Tiene la capacidad de alterar mercados con un solo tuit. Y, sobre todo, posee algo que pocos líderes tienen, una narrativa propia. Pero con el poder viene el precio. A partir de 2023, comenzaron a surgir filtraciones, investigaciones judiciales y presiones regulatorias en su contra. La Comisión de Bolsa y Valores volvió a examinar sus declaraciones públicas. Se reabrieron procesos laborales en fábricas de Tesla. En medios afines al establishment, como CNN o The New York Times, Musk pasó de ser un visionario a ser descrito como peligroso, errático o incluso autoritario. Lo compararon con oligarcas rusos, con dictadores digitales y con conspiranoicos. En paralelo, la tensión con Donald Trump también tuvo sus altibajos. Si bien coincidían en sus críticas a las élites globalistas, Musk no apoyó abiertamente a Trump en su regreso a la campaña presidencial. Llegó a decir que Estados Unidos necesitaba un nuevo liderazgo y sugirió que apoyaría a candidatos como Ron DeSantis. Eso molestó al expresidente, que respondió como acostumbra, con ataques personales en su red social Truth Social. Lo llamó Elon the Boring, un tipo inestable y sin lealtades. A pesar de esa pelea de egos, ambos compartían algo más profundo,
su enfrentamiento con el aparato burocrático de Washington. Lo que los unía era una visión en común, el rechazo al control de las élites tradicionales, la crítica al intervencionismo del Estado, y la defensa del derecho a disentir, aunque fuera políticamente incorrecto. Mientras Trump apelaba a las masas desde el resentimiento nacionalista, Musk lo hacía desde la tecnología y la disrupción cultural. Fue entonces cuando comenzaron a surgir rumores. ¿Estaba Musk pensando en entrar en política? ¿Podría fundar su propio partido? ¿Podría incluso postularse a la presidencia? Legalmente no puede, ya que no es ciudadano estadounidense de nacimiento, pero eso no impidió que sus seguidores hablaran de una enmienda constitucional o de una figura simbólica de liderazgo paralela. Musk, por su parte, alimentaba el fuego con ambigüedad, a veces decía que no tenía interés en la política, y otras dejaba entrever que el sistema necesitaba. Mientras tanto, su relación con el gobierno federal se deterioraba aún más. Especialmente por su rol en el conflicto de Ucrania. A través de Starlink, Musk había brindado acceso a Internet a zonas críticas del país, pero en 2023 se negó a permitir que sus satélites fueran usados para operaciones militares ofensivas sin su aprobación. Esto provocó un choque con el Pentágono. De repente, un empresario estaba decidiendo cómo se libraban las guerras del siglo XXI. Y eso, para muchos en el poder, era intolerable. La tensión con el gobierno estadounidense alcanzó su punto máximo a mediados de 2024. Elon Musk, cada vez más desconfiado del aparato estatal, comenzó a mover algunas de sus operaciones clave fuera del país. A pesar de seguir residiendo en Texas, gran parte del desarrollo de sus proyectos más estratégicos, como la inteligencia artificial de xAI y parte de la producción de chips de Neuralink, empezó a migrar hacia jurisdicciones con menos regulación y mayor control personal, como Dubái o Singapur. En círculos de inteligencia, empezó a circular una frase inquietante. Musk tenía su propia red de satélites, controlaba medios de comunicación, manejaba inteligencia artificial de última generación, desarrollaba tecnología neurocognitiva y participaba en la política global. Su influencia superaba la de muchos países miembros del G7. Esta acumulación de poder levantó sospechas y alarmas. Se reactivaron investigaciones sobre la adquisición de Twitter, con énfasis en la participación de inversores extranjeros como Arabia Saudita. El Congreso abrió audiencias sobre posibles conflictos de interés. Se filtraron correos y documentos internos que revelaban discusiones incómodas entre Musk y figuras del Departamento de Defensa. Incluso algunos exfuncionarios comenzaron a sugerir, sin pruebas, que Elon podía estar filtrando información estratégica o negociando directamente con potencias extranjeras. En paralelo, Musk también se convirtió en blanco de campañas mediáticas coordinadas. Se multiplicaron los artículos sobre supuestas condiciones laborales abusivas, experimentos fallidos de Neuralink, incidentes con vehículos Tesla, y cuestionamientos éticos sobre la IA de xAI. Aunque muchas de esas denuncias tenían fundamentos reales, el tono y la sincronización sugerían algo más, un esfuerzo para erosionar su imagen pública y limitar su capacidad de influencia. Pero Elon no se quedó callado. En una serie de entrevistas incendiarias durante el otoño de 2024, acusó al gobierno federal de haberse convertido en un imperio decadente que no tolera la disidencia. Dijo que la clase política vive de espaldas a la innovación, y que las instituciones están diseñadas para frenar, no para avanzar. En una de esas entrevistas, al ser preguntado sobre si tenía miedo de terminar como Julian Assange, respondió sin pestañear: "Soy más difícil de atrapar". Esas declaraciones marcaron un punto de no retorno. Musk empezó a reducir su participación en iniciativas financiadas por fondos públicos. Se retiró de colaboraciones con la NASA que involucraban tecnologías sensibles. Anunció que SpaceX enfocaría sus recursos en proyectos privados de colonización lunar y marciana, sin depender de agencias gubernamentales. En palabras simples, rompió con Washington. ¿Y Trump? Para entonces,
había logrado asegurar la candidatura republicana para las elecciones de 2024, y necesitaba apoyos estratégicos. Pese a sus diferencias personales, Trump y Musk comenzaron a acercarse nuevamente. Tuvieron reuniones privadas, de las que poco trascendió. Y se filtró que discutieron la creación de una alianza tecnológica patriótica para recuperar el control de la infraestructura digital del país. Nadie lo confirmó oficialmente, pero muchos empezaron a hablar de un nuevo eje, Musk-Trump contra el sistema. A comienzos de 2025, la fractura ya era total. Elon Musk anunció la creación de una red paralela de comunicación global basada en satélites Starlink, inteligencia artificial descentralizada y dispositivos portátiles diseñados para escapar de los sistemas tradicionales de vigilancia. Su lema era provocador: nadie puede silenciarte si tú eres tu propia red. La propuesta no solo era tecnológica, sino filosófica. Musk hablaba de un nuevo contrato civilizatorio, donde los ciudadanos se liberarían del control de gobiernos ineficientes y corporaciones corruptas. Era, en su visión, el comienzo de una nueva era postestatal, impulsada por individuos hiperconectados que no necesitan intermediarios para existir ni decidir. Esto provocó una reacción inmediata desde Washington. Altos funcionarios del gobierno lo acusaron de poner en riesgo la seguridad nacional. Lo acusaron de crear plataformas que podrían ser usadas por grupos extremistas o actores hostiles, y de operar con una lógica anarcocapitalista incompatible con el orden democrático. En el Congreso, se propusieron leyes para regular de forma más agresiva tanto a Starlink como a la inteligencia artificial privada. Musk respondió con ironía y contundencia. En su perfil de X, escribió: si el sistema teme a las ideas, el problema no son las ideas. Mientras tanto, miles de desarrolladores, empresarios y ciudadanos de todo el mundo empezaron a migrar hacia su ecosistema digital. Lo que empezó como una empresa de autos eléctricos se había transformado, 2 décadas después, en una infraestructura global de pensamiento, movilidad, expresión y autonomía. Musk nunca dejó de declarar su amor por Estados Unidos, al que sigue considerando el mayor experimento de libertad de la historia. Dejó claro que su lealtad es al futuro, no al poder. En 2025, ya no es simplemente un CEO. Es una figura transnacional que encarna los dilemas del siglo XXI. ¿Quién controla la verdad? ¿Quién decide los límites de la innovación? ¿Quién regula al que no necesita ser regulado? Mientras Trump libra su batalla por regresar a la Casa Blanca, y el sistema político norteamericano se polariza como nunca antes, Elon Musk juega en otra liga. Lejos de los partidos, los ministerios o las fronteras, su apuesta es más profunda: crear una red de individuos soberanos. Conectados por tecnología, guiados por algoritmos, pero, en su visión, finalmente libres. ¿Utopía o distopía? ¿Héroe o amenaza? Lo cierto es que Elon Musk ya no se fue del gobierno estadounidense. Fue el gobierno el que se fue de él. En Documental Verdad, seguimos desenmascarando historias silenciadas. Si este viaje te ha hecho reflexionar, no pares aquí.